la... Permítanme porque estoy buscando la... Tenía yo aquí. De hoy está con nosotros la maestra Aymara Mancilla Martínez, quien es docente de los diplomados en Psicometría y Evaluación Psicológica y de Psicología Clínica en la Asociación Mexicana de Alternativas Psicología MAPSI. Hoy un tema muy interesante que es elegir en la adolescencia la orientación vocacional. ¿Quién no ha tenido problemas para decidir y definir qué es lo que quiere hacer como profesionista o a qué profesión se quiere dedicar? La maestra Aymara Marisela es licenciada en Psicología y maestra en Criminología por la Universidad de Ixtlahuacán, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Es psicoterapeuta en teoría de la praxis y perito en evaluación psicológica forense. También tiene la especialidad en Psicología Clínica en la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Ha cursado diferentes diplomados como el de Evaluación Psicológica Forense, Psicología Clínica, Formación de Psicoterapeutas y el Diplomado Internacional Latinoamericano, Psicología Corporal, Praxis y Psicopolítica de la Liberación. Cuenta con estudios de formación y actualización en diversas áreas de la psicología, principalmente en el área de evaluación psicológica en TEA Ediciones, docente de la licenciatura en psicología, tutora de grupo y coordinadora del programa institucional de tutoría del UIC, de la Universidad de Ixtlahuaca, incorporada a la OEM. Se desempeña también como tutora externa de la maestría en Psicología de la Salud de la Facultad de Medicina de la OEM. Es asesora de trabajos de investigación para obtener el grado de licenciatura y posgrado y ha sido orientadora educativa. Así también ha tenido el puesto de jefa del Departamento de Psicometría de la Licenciatura de Psicología. Es autora del artículo titulado Satisfacción de los estudiantes universitarios con su educación e índice de retención en la Universidad de Ixtlahuaca, en integración académica en psicología y en la revista de la Asociación Latinoamericana para la Formación de la Enseñanza. Pertenece a la MAPSI, así como a la Asociación Latinoamericana para la Formación de Psicología, al FEPSI, y al Consejo Mexicano de Psicología. Pues dejo con ustedes a la maestra Aymara. Muchas gracias por estar, maestra. Gracias, Rosario. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con quienes pues siguen estas conferencias todos los lunes a las 7. Creo que ha sido una gran iniciativa que todos valoramos porque podemos informarnos, seamos psicólogos o no, de temas tan importantes que pues a todos nos atañen, ¿no? Son parte de nuestra cotidianidad. Muchas gracias, Rosario. Un abrazo para ti, para el doctor Eduardo y buenas noches o tardes para quienes hoy nos acompañan. Bueno, pues vamos a empezar. Si me permiten, voy a empezar a presentar unas diapositivas. Bien. Rosario, ¿todo bien? ¿Se ve bien? Sí, Okay. sí se ve bien. A ver, sí está bien. Bueno, pues cuando Rosario me hace la invitación de poder participar con un tema tan interesante, pues yo no podía decirle que no. Sobre todo me hizo pensar en aquellos días, aquellos años en que yo fui orientadora educativa y que desarrollaba pues este trabajo de la orientación vocacional y reflexioné sobre mi trabajo subsecuente después de estos años en la orientación educativa y me di cuenta que no he dejado de orientar, que ya no con el nombre de orientadora educativa en lo profesional y vocacional, sino que he seguido con esta misión, sobre todo ahora con la figura de la tutoría. La tutoría pues también implica este acompañamiento al adolescente y al joven a lo largo de la preparatoria y de la licenciatura, pues para tomar no mejores decisiones, para tomar las decisiones que tengan que ver con sus necesidades
y que tengan que ver también con sus capacidades, con sus habilidades y por supuesto también con sus cualidades, aspectos que dejamos muchas veces de lado al tomar una decisión sobre elección profesional. Pues es un tema interesante tanto para los jóvenes que están por decidir como para los papás que acompañan este proceso. Que si bien los papás no tienen todo el bagaje de conceptos que tienen los psicólogos y los expertos en orientación educativa y vocacional, pues sí tienen la sensibilidad para acompañar a sus hijos en este proceso. Y hoy vamos a hablar tanto de cómo vive este proceso el joven, pero también cómo vive este proceso el papá y la mamá que están ahí acompañando y cómo es que ellos llegan con una demanda con el experto, ¿no? Ayúdenos a saber cuál es la mejor área en donde tendrá éxito profesional, porque a lo que más tememos como papás quizá es al fracaso profesional o al fracaso que tenga que ver con, con su carrera de elección. Bueno, pues si ustedes me dan la oportunidad, yo voy a empezar a tocar algunos puntos de esto que hoy traemos preparado para ustedes y si ustedes quieren participar mientras yo estoy desarrollando esta exposición sin problema, pudieran hacer uso del micrófono o si lo prefieren al final. Bueno, pues hablar de evaluación psicológica de adolescentes resulta un tema, pudiéramos decir, interesante de desarrollar, pero también un tema que implica que todos nuestras herramientas y nuestros procedimientos como psicólogos pues se pongan a favor, se pongan de alguna manera, pues sí, a favor de lo que implica este proceso de evaluación. Evaluar al adolescente implica no solamente evaluarlo en la parte académica, no solamente evaluar sus aptitudes, sino también evaluar algunas otras variables psicológicas importantes que acompañan a esas aptitudes. Hablemos de su adaptación a diferentes ambientes, al familiar, al escolar, al social. Hablemos también de aquellas variables psicológicas que tienen que ver con estrés y ansiedad. Por supuesto, no podemos dejar atrás el estudio y la evaluación de la personalidad y de algunas otras variables que pudieran parecer importantes en la situación única y exclusiva de un adolescente o de un joven. Abarquemos hasta la edad de la juventud porque pues también están dentro de este espectro. Entonces, hay muchas pruebas para poder evaluar a los adolescentes y a los jóvenes. Hay infinidad de instrumentos y técnicas psicológicos para poder llegar a un resultado. Quizá en un proceso de evaluación, las pruebas psicológicas, la aplicación de las pruebas psicológicas tengan un momento preponderante, pero yo quiero enfatizar que es mucho más importante escuchar al adolescente. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que desea? Hay un área de funcionamiento psicológico que se maneja en la entrevista inicial, en la entrevista clínica inicial, en AMAPSI, en la teoría de la praxis y en la psicoterapia de la praxis, donde se toma en cuenta esta área de funcionamiento tan importante que es la de los anhelos y deseos. Entonces, creemos muy importante escuchar al adolescente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer por el resto de tu vida? ¿Qué te interesa? Muchos padres no lo hacemos, muchos papás todavía seguimos en la idea de que nuestros hijos tienen que estudiar lo que se ha estudiado por generaciones en las familias. Ustedes cuestionarán esto en pleno siglo XXI, todavía hay papás que hacen esto. Yo les puedo contestar que sí. Muchos de los papás quieren que sean médicos, que sean abogados, que sean arquitectos, porque es la línea profesional que se ha seguido en la familia y poco escuchamos a nuestros jóvenes. Muchos de ellos terminan la carrera, nos cuelgan el título y nos dicen, ahora sí voy a hacer lo que a mí me interesa. ¿Qué te interesa? Estudiar alguna bella arte, estudiar música, estudiar pintura, dibujo, que son profesiones que se han poco valorado en nuestra sociedad porque no se tiene el mismo estatus o no se gana lo mismo económicamente hablando que lo que pudiera ganar un médico o un abogado. Hay familias mucho más sanas, psicológicamente hablando, que generan un ambiente mucho más
pues mucho más amable para el adolescente, donde lo escuchan, ¿no? Hijo, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? Aparte de muchas otras cosas, pero ¿qué quieres, a qué quieres dedicarte profesionalmente? Y escuchan los deseos de los jóvenes y acompañan en este proceso de elección. El proceso de elección de una carrera sería mucho más fácil si los padres nos mostramos empáticos, si nos mostramos sensibles ante las necesidades de nuestros hijos adolescentes. Con eso me parece que tenemos, si no el 50% ganado de este proceso, pues sí entre un 30 y un 40%, porque el adolescente se siente sostenido por sus papás en la parte emocional y en la parte moral. Entonces, lo más importante pues es escuchar a los jóvenes en esta fase de elección y empezar a trabajar con este proceso a tiempo. Muchos padres queremos hacerlo a pocos meses de tomar una decisión. Yo les sugiero y les propongo que si ustedes, algunos de ustedes son papás o son psicoterapeutas y llegan a ustedes con estas demandas, pues que empiecen a hacer una valoración por lo menos un año antes. En nuestro país, muchas escuelas preparatorias oficiales, dependientes de alguna universidad o incorporadas, llevan a cabo estos estudios, son los famosos estudios psicométricos que se hacen, me parece que en quinto semestre, inicios del quinto semestre, para tener resultados por los meses de octubre, noviembre y tener una idea más clara de lo que se pretende para los meses de enero y febrero cuando empiezan a darse los procesos de preinscripción a las distintas escuelas de educación superior. Eso está muy bien, solo que de repente estas evaluaciones no resultan tan satisfactorias porque se contestan las pruebas psicológicas por contestarse. Probablemente el adolescente todavía no está preparado para enfrentarse a una evaluación de este tipo, mucho menos en un ambiente colectivo o donde no se cuiden las variables necesarias. No digo que lo hagan mal en estas escuelas preparatorias de nuestro país, pero definitivamente nos enfrentamos a muchos factores de riesgo cuando no cuidamos todas estas variables. Cuando lo hacemos de una forma pues mucho más estricta, mucho más estandarizada, cuidando este tipo de variables que en lugar de convertirse en un riesgo, las convertimos en factores de protección, pues la evaluación es un tanto más cuidada, sobre todo porque no le voy a entregar solo un perfil de resultados, sino que aparte le voy a explicar el porqué de ese perfil, le voy a decir para qué escuela, para qué carreras aplicaría o tendría éxito académico, en qué carreras se enfrentaría al fracaso académico y no solamente eso, yo como orientador educativo y vocacional también le tengo que proveer de información profesiográfica para que pueda ubicar en su contexto cuáles son las escuelas que le ofrecen esas carreras y esta información profesiográfica implica dar información sobre la oferta académica que tiene que ver con la escuela, la duración de la carrera, si es pública, si es privada, cuánto se paga, las opciones de titulación, toda la información más que oportuna para que pueda tomar una decisión. Podemos tomar decisiones cuando tenemos toda la información necesaria, porque tener información nos da claridad y nos da la opción de poder decidir. Entonces, como orientadores educativos y vocacionales, no solamente, y como psicólogos que hacemos este tipo de estudios, no solamente es dar un resultado, sino también proveerlos de esta información que, como ya dije, se llama información profesiográfica y que le puede ser de mucha ayuda. Y también tomar en cuenta el contexto del paciente, perdón, del adolescente. Y por supuesto también visualizar cuál es la condición familiar para que de esta manera también podamos ubicar la realidad que vive el joven que está próximo a tomar una decisión. Sobre todo pues en estas cuestiones familiares, sobre el ingreso económico familiar, sobre los papás, qué tipo de posibilidades tienen no solamente en lo económico, sino también en lo social, en lo cultural, en la parte personal.
en esta situación de coparentalidad, ¿no? Como papás, ¿qué tanto nos ponemos de acuerdo para apoyar a nuestro hijo o a nuestra hija? ¿Y a qué escuela le podemos enviar para que estudie? Hay jóvenes que tienen que viajar hasta más de 2 o 3 horas para llegar a su escuela destino y eso pues no es sano. En la teoría de la praxis se habla de la organización del tiempo y el máximo que podemos estar en un transporte escolar o colectivo o hasta privado, pues es 90 minutos. Si rebasamos ese tiempo, ya nos enfrentamos al tedio, a la irritabilidad, al mal humor. No es viable estar tanto tiempo en un transporte público o privado. ¿Y cuál es la opción? Pues llevar a estos jóvenes a vivir a ese lugar donde van a estudiar y buscamos que tengan un lugar en renta para que puedan estar cerca de la escuela y pues tener todos los servicios académicos que requiere su licenciatura. Entonces, tenemos que abarcar todo un espectro de temas, todo un espectro de situaciones para poder ayudar al joven a tomar la mejor decisión. Muchas veces nos emocionamos con una carrera, pero la carrera está en una escuela, pues donde yo nunca he estado, es un contexto que no entiendo, no sé cómo, pues moverme en ese ambiente, que al final de cuentas aprenderé cómo se hace, pero pues eso implica también pues una zona errónea para nuestro adolescente y o joven que ha tomado una decisión. ¿Y qué ocurre cuando no tenemos toda esa información? Pues nos enfrentamos a graves problemas educativos, como la deserción escolar, el abandono escolar. Estaba tan entusiasmado con la carrera, pero como no previó algunas situaciones del entorno, lo llevan a desertar de esta opción. Y no queremos eso, no queremos enfrentarnos a este tipo de riesgos. Por eso el estudio que se hace a un nivel de evaluación psicológica para tomar las mejores decisiones en cuanto a este ámbito tiene que ser muy cuidado, pero también muy respetado en cuanto a intereses de los jóvenes. Bueno, pues como les decía al inicio de la charla, no solamente es evaluar las cuestiones de tipo académico, sino también evaluar otros aspectos como de personalidad y enuncié algunas variables más de tipo psicológico que nos ayudarán a entender mucho más al joven a quien estamos evaluando. Cuando hacemos toda la indagación en la entrevista clínica inicial, pues los jóvenes nos comentan pues muchas inquietudes, lo que los ha llevado a pedir este servicio de evaluación psicológica. Nosotros, por supuesto, estamos en la idea de explorar todas las áreas de funcionamiento psicológico, desde el personal, familiar, laboral, económico, de pareja, de salud, la parte sexual también, porque así vamos a tener todo un panorama general de la vida de nuestro adolescente que está siendo evaluado y también vamos a poder prever pues algunas cuestiones de impacto al tomar una decisión. Bueno, pues les hablo mucho de las áreas psicológicas de funcionamiento importantes y que son de interés para nosotros los psicólogos de indagar, de investigar. El área de familia es muy importante porque a partir de ahí podemos ubicar en qué nivel y de qué calidad son las relaciones de estos adolescentes y sus padres, pero también cómo está la relación con sus hermanos. También podemos indagar en esta área quién es la persona en la que más confía para contarle pues alguna problemática, alguna situación, pero también nos podemos informar sobre si dentro de la familia vive violencia, si es maltratado por alguien y de qué forma recibe este tipo de violencia. Por supuesto, también podemos hablar del sentimiento de protección que percibe dentro de la familia. Entonces, la familia, pues yo cuando escucho la palabra familia pienso en un factor de protección, pero inmediatamente también pienso en un factor de riesgo. Vamos a indagar cómo vive el adolescente y en qué nivel están sus relaciones familiares y cómo este ambiente familiar le puede favorecer para la toma de decisiones en lo vocacional. En la escuela, pues ni se diga. De aquí indagamos desde la parte del aprovechamiento académico, cuál ha sido su rendimiento escolar. Es cierto que una calificación no define al estudiante,
no define al alumno, pero yo tengo la firme convicción de que un promedio sí te dice mucho del esfuerzo del estudiante. Si un alumno tiene como promedio 9.5, 9.7, pues te habla de un joven organizado, persistente, capaz, con muchas habilidades académicas. Si encontramos a un joven con un promedio de 6.0, de 6.5, no nos habla de un joven menos inteligente, pero que ha desarrollado poco sus habilidades, su potencial para obtener un mejor aprovechamiento académico. Y eso ya nos va dando la oportunidad de hacer impresiones al momento de escucharlo respecto de cuál ha sido su proceso y su andar, ¿no? por los distintos ciclos de formación. También aquí podemos indagar sobre la relación que ha tenido con sus pares, con sus compañeros y con sus tutores, cómo ha sido la relación con sus maestros, conflictiva, no conflictiva, si ha tenido problemas de aprendizaje y por supuesto si también ha vivido situaciones de violencia o maltrato dentro de las aulas o del ambiente escolar. Aquí podemos ubicar si ha sido él quien ha sido víctima, quien ha perpetrado violencia o simplemente ha sido testigo. Esto por hablar de bullying y ciberbullying, que es una de las situaciones que hoy por hoy pues afectan más a los estudiantes en la cuestión emocional y que tienen un gran impacto en la cuestión académica. En cuanto a amistades y a pareja, ¿qué indagamos en un adolescente? Pues cómo se lleva con sus amigos de la colonia, del barrio, qué tipo de relación tiene con estos, si tiene pareja, si ha tenido novia, novio, cómo ha llevado estos noviazgos, si han sido sanos o insanos, qué actividades realiza, porque aquí nos podemos informar sobre sus intereses, que es una de las partes importantes del estudio vocacional. Ahora recuerdo, por ejemplo, la prueba de Kuder de intereses personales y profesionales, ¿no? Donde ya podemos indagar o podemos concretar información que se nos ha dado en la entrevista con lo que arroje esa prueba. Y algo muy interesante, si el adolescente participa en algunos grupos con actividades de tipo deportivas, o a lo mejor participa ayudando a la comunidad en cuestiones de tipo ambiental o con alguna cuestión como la danza, el teatro o simplemente llevando a cabo algunas actividades altruistas. Ahí también veremos la capacidad de cooperanza que tiene con la comunidad, que de hecho es uno de los criterios de salud psicológica que el doctor nos explicaba hace una semana y que nosotros también pudiéramos ir pues palpando, ¿no? Evaluando en nuestros adolescentes. Y a través de estos, pues también ya tener como una idea de cómo es que se va a relacionar más adelante y en qué nivel van a estar este tipo de relaciones con su comunidad. En cuanto a habilidades sociales, pues es muy interesante hacer una valoración sobre todo de la autoestima, si nuestro adolescente se siente útil y en qué nivel está este nivel de utilidad y qué sensación de amor propio le genera. Como el doctor nos ha dicho en algunos otros momentos, quien tiene buena autoestima es porque se siente útil. Entonces, es muy importante el explorar esta habilidad social. ¿Qué tanto autocontrol o autorregulación tiene de sus emociones? Es un adolescente, probablemente muchas de sus emociones todavía no las regule tan bien como un adulto, vamos a pensar, pero pues hay adolescentes que te hablan justo de esto, no puedo controlar mi ira, no puedo controlar mi miedo o mis miedos, no puedo controlar a lo mejor mi emoción de, no sé, a lo mejor de euforia, ¿no? Entonces también ayudarlo, sobre todo con los resultados que se aporten sobre el autocontrol o regulación de emociones. La toma de decisiones, la comunicación asertiva, que esto último, pues trae inseguridad a muchos adolescentes y a muchos adultos también, ¿no? La comunicación asertiva. ¿Qué tan asertivo soy? ¿Qué tanto puedo decir las cosas con claridad a los demás, sin agresión, sin lastimar susceptibilidades o sin dañar susceptibilidades, sin sentir culpa, sin sentir remordimiento, pero
siendo honesto conmigo mismo, ¿no? Y evaluar, pues bueno, también su proyecto de vida. Muchos jóvenes cuando les hablamos de proyecto de vida no te saben qué contestar. No he pensado en eso, aun cuando es un eje temático de la orientación educativa en preparatoria y de la tutoría también en preparatoria, ¿no? ¿Qué pasa con tu proyecto de vida? Vamos a empezar a plantearlo. Muchos de ellos de repente no se alcanzan a visualizar qué estarán haciendo en 5 años, en 10 años. Entonces es importante también trabajarlo en la entrevista para pues tener un panorama de este aspecto. Y bueno, la alimentación también es otro aspecto importante. ¿Cuáles son sus hábitos de consumo de toda la variedad de alimentos que tenemos? Si consume lácteos, si consume verduras, qué tanto come, consume refrescos, frituras y todo aquello que no es adecuado para nuestro organismo. La alimentación también es importante, sobre todo en la adolescencia. Están a punto de concluir con un proceso de desarrollo biológico, de crecimiento, y es importante que esta parte sea saludable. Si la alimentación en la adolescencia es saludable, quiere decir que ha tenido buenos hábitos, que durante la infancia, niñez y preadolescencia ha mantenido buenos hábitos. Eso no quiere decir que nunca se haya comido unas papitas o unas frituras o haya tomado refresco, ¿no? Sino que va teniendo una alimentación un tanto equilibrada. Hay jóvenes que se enfrentan a muchos problemas de conducta alimentaria. Desde que son niños pueden haber estado presentando pica, rumiación, trastorno de la ingesta y evitación de alimentos. Los niños que entre los 7 y 8 años empiezan a seleccionar qué comer o los padres les empiezan a seleccionar qué comer. No comemos verduras, entonces él nunca comió verduras y no las tolera, o nunca comimos frutas y por ende nunca come frutas. Muchas veces esta selección se hace por cuestiones organolépticas, no me gusta cómo huele, no me gusta cómo sabe, la textura tampoco me gusta y por eso evito algunos alimentos. Muchos de ellos evitan alimentos que son base en la alimentación y de ahí se genera un problema. O problemas más graves como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, también trastornos de los que hoy hablamos como atracón, que implica el comer, 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 comer para llenar vacíos. Entonces todo esto es mucho más visible en la adolescencia, probablemente porque sea una etapa de inestabilidad, una etapa de búsqueda de identidad del yo, una etapa donde todavía no se tiene consolidada pues esta parte de la personalidad, ¿no? Está en búsqueda de una identidad y la alimentación juega un factor preponderante. También es importante pues indagar sobre pues algunas actividades de ocio, si lleva a cabo actividades al aire libre, o si es un joven sedentario, en qué deportes ha participado o participa, si trabaja, porque muchos de nuestros jóvenes ya trabajan y qué bueno que lo hacen, ¿no? En teoría de la praxis también se dice que el adolescente que trabaja pues tiene o desarrolla mucho más capacidades, se habla de que empieza a valorar lo que implica ganar 10 pesos, 20 pesos, 1000 pesos y cómo usar ese tipo de recurso. Entonces es muy loable que un joven también pueda ya tener este tipo de actividades. ¿Cuánto tiempo dedica a la televisión? ¿Cuánto tiempo dedica a los videojuegos, al internet? Si lo está haciendo dentro de los estándares que en la MAPSI pues llamamos sanos, ¿no? Hay un promedio de tiempo para dedicar a cada una de estas actividades. Entonces, este tipo de información pues nos da todo un contexto y más del adolescente. ¿Qué pasa con las drogas? Que también es un factor importante en la toma de decisiones. ¿Consume drogas? ¿Qué tipo de drogas consume? ¿Cómo es la forma de consumo? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué nivel está su adicción? No solamente hablemos de las drogas con estupefacientes o con sustancias, sino hablemos también de otro tipo de drogas, ¿no? Como los videojuegos, la pornografía, por ejemplo, la adicción a la comida, que también es importante de comentar. Entonces, ¿cuáles son sus adicciones y cómo estas están generando probablemente alguna alteración?
Sexualidad, pues es un tema inherente, es natural. ¿Qué identidad y qué orientación sexual posee? Si ya es activo o activa sexualmente, si utiliza métodos de protección, si se ha enfrentado a situaciones de embarazos o abortos, si padece alguna enfermedad de transmisión sexual, si ha habido promiscuidad, si ha vivido el abuso sexual, si es parte de o ha practicado la prostitución o simplemente si ha habido temores respecto a este tema. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Pues porque la sexualidad es base. En el adolescente, ustedes recuerdan que en la adolescencia hay una explosión de este tipo de energía, entonces se dan muchos cambios, por supuesto, de tipo biológico, hormonal, pero también estos grandes cambios de tipo fisiológico tienen gran impacto en la parte psicológica, en la parte emocional, y eso pues obviamente puede causar pues poco control, un nivel de autorregulación muy, muy bajito en el manejo de estos elementos. Y bueno, pues no digo que sean como eh, que esto lo lleve a tomar malas decisiones en lo vocacional, pero es uno de los factores que interviene en las decisiones. La salud, me disculpo, ahí no debe de decir salud mental, debe de decir salud psicológica, porque aquí pues tratamos de indagar pues algunos síntomas. ¿Qué pasa con estas cuestiones de ideación suicida, un intento suicida, si ha habido maltrato físico, violencia en el noviazgo, por ejemplo, que es muy común? Muchos jovencitos, aquí pienso ahora, muchas jóvenes se meten a una carrera profesional porque su pareja o su novio se va a esa carrera y para no separarse, pues también aplican para esa licenciatura, ¿no? Así hablo de las chicas como de los chicos también, que se van a una carrera por mantener su relación. Hablamos en este nivel entonces de dependencia, pero también de codependencia en el noviazgo y cómo eso altera pues los planes que tenemos. Y pues en la parte psicológica, pues englobamos o integramos, ¿no? Buscamos tener datos para no etiquetar, sino para ubicar cuál es la situación de nuestro adolescente a quien estamos acompañando en este proceso de tomar las decisiones adecuadas en su elección profesional. Bueno, pues este es todo un panorama de los aspectos que podemos valorar, investigar en una entrevista inicial, que afortunadamente pues tenemos un formato en AMAPSI para desarrollarlo y que nos dará toda la información tan vasta como la querramos obtener para tener este panorama base y posterior pues llegar a la evaluación, que de hecho ya la entrevista clínica es parte de la evaluación porque también hacemos uso de un psicograma donde pues valoramos esta parte familiar y podemos identificar con quienes tienen mejores relaciones familiares y con quienes, si me lo permiten, peores relaciones familiares o relaciones familiares diluidas, ¿no? Bueno, pues todo esto que acabo de mencionar es parte del proceso de la orientación vocacional, que es un proceso primordial en la vida de todo adolescente. Todos pasamos por esto. Todos quienes pensamos en a qué dedicarnos y no solamente en el ámbito profesional. Hay quienes están por decidir un oficio, ¿no? No todo es universidad, no todo es academia. Hay quienes están decidiendo por un oficio y creo que también se enfrentan a este proceso de decisión. Este proceso de orientación vocacional tiene como principal propósito, pues, favorecer el desarrollo de su proyecto de vida. Yo les decía hace un rato, ¿cómo te visualizas en 5 años? ¿Dónde quieres estar? ¿No? Y para eso también tenemos una técnica en teoría de la praxis que se llama mentalización, que a mí me parece súper adecuada practicarla con los jóvenes en este aspecto, porque el pedirle que imagine cómo se verá en 5 años es parte de este ejercicio de mentalizar. Y bueno, para ello, pues, eh, nosotros hacemos pensar, o los psicoterapeutas, los psicólogos que orientan vocacionalmente, pues ayudamos a pensar al joven cuáles son los objetivos personales y profesionales que quieres lograr,
Ujú. Por supuesto está también el del reconocimiento personal, que me parece que es parte de la autoestima, es un elemento muy importante de la autoestima porque pues eh, buscamos sentirnos mejor, buscamos estar mejor tomando las decisiones adecuadas. A veces no se puede decidir solamente con una plática. Un psicólogo no le puede decir al adolescente, bueno, pues por lo que me platicas, yo creo que tu área de interés sería tal o tal. No, no se puede hacer así de manera superficial. Tenemos que hacer uso de herramientas, de técnicas e instrumentos que nos ayuden a dar una orientación mucho más apegada a la situación real del adolescente y por supuesto, ¿no? Que tenga un estándar, que tenga todo un procedimiento para llegar a los resultados no deseados, porque aquí los resultados no es, ay, quiero que me salga esta área. Aquí vamos a descubrir para qué áreas tendría éxito académico, pero también vamos a descubrir cuáles son las áreas donde se enfrentaría al fracaso escolar y que, pues bueno, es parte de la dirección, ¿no? Yo he pensado en todo este tiempo de hacer estudios vocacionales que se le deben dar las dos caras de los resultados. Serás exitoso en esto, pero estas son las carreras donde no tienes habilidad, donde no tienes, o bueno, donde tu habilidad es baja o tu interés es también bajito. Entonces, cuando hacemos uso de técnicas e instrumentos psicológicos, pues estos son llamados pruebas psicológicas. Y estas pruebas pues nos ayudan a indagar sobre esos intereses, sobre esas habilidades, sobre esas aptitudes, áreas de conocimiento, también sobre los hábitos de estudio, sobre las preferencias vocacionales en la elección de la carrera. Y ni les cuento la infinidad de materiales que nos encontramos en los catálogos de pruebas psicológicas para llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Ahora, por ejemplo, si ustedes son estudiantes de psicología, quienes estudian psicología o sean psicólogos ya, pues estarán de acuerdo conmigo que están el HMP, ¿no? Que es el famoso Thurston, el test que nos da una medida de las habilidades mentales primarias. Tenemos CUDER de preferencias personales y preferencias vocacionales. También tenemos el CUDER de intereses. Y estas pruebas han sido base en la evaluación vocacional. Todavía tienen vigencia, todavía se están usando, pero hemos avanzado en la evaluación vocacional. Y ahora hay pruebas que nacen justo de estas, que toman como base o como piso, pues la experiencia de estas pruebas. Y hoy tenemos, por ejemplo, Explora, que es una de las pruebas que se está utilizando mucho en línea para tener todo un informe vocacional donde, pues, ¿qué se le dice al adolescente? Lo mismo que se le dice con las otras pruebas, pero ahora con información actualizada. Si tú revisas una lista de lo que ofrece HMP y los CUDER como carreras profesionales, te vas a encontrar con carreras viejitas, como mecanografía, por ejemplo. Entonces, esas pruebas ya tendrían que actualizarse, ¿no? Todavía no se actualizan, se siguen usando porque las áreas de interés nos sirven para generar decisiones. Lo que yo he hecho cuando aplico estas pruebas que ya son antes, que son que tienen años de publicación anteriores o que son viejitas, permítanme el término, lo que hago es que cuando me sale una área de interés, por ejemplo, biológica, pues ya esas carreras viejitas ya no aplican, pero entonces me voy a la información profesiográfica actual y le digo al joven, estas son las carreras actuales en las que tú te podrías desempeñar adecuadamente, pero evalúe con un Thurston o evalúe con un CUDER, no los diseño como pruebas que ya tienen algunos años, pero la información profesiográfica que doy ya es actualizada o que demos ya es actualizada. Podemos utilizar las pruebas actuales como el Explora, como el SDS, que es autobúsqueda dirigida, o búsqueda autodirigida, perdón, donde esta prueba tiene como base la teoría de Holland, donde con base a un hexágono le decimos al joven o al adolescente cuáles son sus áreas de interés. Y no solamente eso, también le decimos qué tipo de personalidad tiene, social, científica, artística, investigadora.
y cómo este tipo de personalidad aplica para las profesiones que nos salen ahí como resultado. Holland crea esta prueba en la idea de que una vez que el adolescente termine de contestar la serie de preguntas y de áreas que se ofrecen, se obtenga un código Holland. Este código Holland es con letras. Las letras tienen que ver con las iniciales de las áreas. Por ejemplo, S para social, I para investigador, ahí se me fueron ahorita investigador, social, y entonces se forman los códigos con las letras y con estos códigos entonces vamos a ubicar cuáles serán las carreras afines. De esta manera, pues no solamente tenemos una lista pequeñita de carreras como opción, sino se juega con el código porque se puede hacer la combinación IS o SI. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se saca este código? Bueno, se saca con la puntuación más alta en cada una de las áreas que maneja este test de búsqueda autodirigida. Las puntuaciones más altas son aquellas que formarán el código. Bueno, pues a mí me gusta mucho este tipo de prueba porque te da personalidad, te da las áreas de interés, te da las carreras, pero también te habla de los ambientes en los que se podría desarrollar de manera idónea el adolescente de acuerdo al tipo de personalidad que posee, de personalidad vocacional que posee. Bien, pues son dos de las pruebas que actualmente se están usando más. No son pruebas tan caras, tampoco son pruebas baratas, pero son pruebas que sí podemos en costo, pues soportar los psicólogos que se dediquen a este tipo de evaluaciones, sin dejar de utilizar pues aquellas otras pruebas que ya conocemos. Las pruebas en línea también son válidas, se pueden aplicar. Aquí tenemos dos opciones. Hay pruebas que se pueden aplicar de forma manual y corregirse en línea, o bien que se pueden aplicar ya de forma directa en la computadora, en una hoja de respuestas electrónica y corregirse de manera automática. Yo he platicado con algunas alumnas que lo ideal pues es tener a nuestro adolescente en el consultorio para poder platicar con él, para poder escucharle, para poder tener todo el contexto, lo que está viviendo ahora, cuál es su presente psicológico virtual, enfocado a lo vocacional, y a partir de ahí tomar una decisión sobre cuál sería la mejor batería psicológica a utilizar para obtener los resultados, ¿no? Los resultados que le darán la opción de elegir. Quizá una de las preguntas ahora sea, ¿y dónde puedo ver todas estas pruebas? ¿Dónde puedo ver como así la lista de las pruebas que yo puedo ocupar? Bueno, pues simplemente entra a la siguiente liga www.libreriavesalius.com, y ahí vas a encontrar catálogos, me parece que ya están por salir, si no es que ya salieron los 2021, y aquí solamente te dan dos catálogos, el de recursos humanos y el de clínica y escolar. Ve al de clínica y escolar y te vas a encontrar al abrir el manual un apartado que habla justo de lo vocacional y te dan todo el listado de pruebas que puedes utilizar. Entonces, hay muchas herramientas ya para que nuestro trabajo como psicólogos educativos, vocacionales, pues sea óptimo, sea adecuado, pero sobre todo que sea actualizado, porque los papás llegan con una demanda. ¿Cuál es la demanda? Queremos un estudio de tipo vocacional porque mi hijo no sabe qué estudiar, queremos descubrir cuáles son sus áreas de interés y dónde pudiera ser mejor, ¿no? Entonces ellos llegan con esa demanda. El joven, pues se diga, el joven está hasta, si tú quieres, un tanto impactado porque ha llegado el momento de decidir y no sabe qué hacer. Entonces, este estudio es uno de los elementos que le pueden dar la oportunidad de elegir, pero no es el único, no es el único. Bien, bueno, pues ya he comentado en mi discurso, pues
sin querer por qué es importante realizar un estudio de este tipo, un estudio vocacional. Vamos a obtener información valiosa para nuestro adolescente que está próximo a elegir una carrera. Vamos a ayudarle a que se aleje del fracaso académico o escolar. Vamos a ayudar con los resultados a que no haya deserción, a que no haya abandono escolar, no haya rezago, reprobación también, sino que tenga éxito. Y cuando alguien es exitoso, pues quiere más de ese éxito, ¿no? Entonces empieza en una línea ascendente de logros y eso pues obviamente lo lleva a culminar la carrera y después pues a aplicar lo que aprendió. Las pruebas de tipo vocacional, pues, de repente no profundizan en factores externos como realidad socioeconómica, dinámica familiar, mercado laboral, etcétera, pero yo les propongo que sí se profundice, como lo comentábamos al inicio de la charla, que a través de la entrevista clínica inicial, pues se indague sobre todos estos aspectos porque son parte de la realidad que vive nuestro adolescente. Mm, Ahora pienso a lo mejor que quiere ir a una escuela donde las cuotas son muy altas y los papás no pueden con esas cuotas. Entonces, probablemente haya otras opciones. Cuando alguien ajeno a los papás, como nosotros, los psicólogos, le comentamos sobre una realidad, lo ubicamos en esa cuestión y que hay otras escuelas que le ofrecen otros atributos, ¿no? Como escuela, donde puede aprender a lo mejor otras cuestiones, otras áreas, pues el adolescente ya no se aferra a una escuela como tal, sino que empieza a ver opciones. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Ampliamos el espectro para la toma de decisiones. No solamente existe la escuela que tú visualizabas como estándar para ti, sino que hay otras escuelas donde puedes estudiar. Y esto a los papás les alivia un poco, ¿no? Porque como papás muchas veces no tenemos toda la información. Cuando nos acercamos a un experto también nos abre el panorama como papás. Y probablemente con esta evaluación que hacemos, pues también alejemos a la familia de un conflicto. La toma de decisiones en cuanto a elección vocacional puede convertirse en un grave conflicto familiar, ¿no? Y se generan rupturas, las relaciones familiares entre padres e hijos se diluyen porque no has decidido, porque entraste a una carrera que no te gusta y que vas pasando los semestres, no vas avanzando, pero descubres que no es lo tuyo, entonces me obligaste a estudiar esto, yo no quería, pero tú no querías que me quedara sin estudiar, entonces todo eso a veces se vuelve en un reproche a los papás y lastimosamente también se vuelve en un autorreproche. Yo no quería estudiar esto, no sé por qué me dejé convencer. No queremos eso, no queremos este tipo de impactos negativos a la hora de elegir. Queremos que el adolescente, ya como joven, dentro de la carrera, ya en su formación profesional, pues se sienta más exitoso, ¿no? Digo, aún no obtiene el grado, pero va avanzando en los semestres o en los ciclos formativos, que pueden ser cuatrimestres, trimestres, pero que se sienta exitoso y que esa sensación de logro lo lleve a un ciclo formativo más. Bueno, pues también es importante, fíjense, ¿por qué es importante hacer un estudio vocacional? Porque no solamente le voy a decir para qué carreras aplicas, el contexto económico, social para esa carrera, sino también pues le voy a dar como la visión más allá de cuando obtenga el grado. ¿Qué puedes hacer después? ¿En qué te puedes especializar? ¿En dónde puedes trabajar? Tienes estas opciones de posgrado. Entonces eso abre su panorama y su proyecto de vida ya no es a 5 años, sino a 10 años. Y hay quien piensa en su proyecto de vida hasta en 15 años. Entonces, eso es lo valioso de hacer un estudio vocacional. No solamente quedarme en un listado de carreras, sino en abarcar otros aspectos. Y cuando a mí como mamá o como papá me dan toda esta información, pues salgo más que satisfecha del consultorio de ese psicólogo educativo, perdón, de ese psicólogo que hizo el estudio educativo vocacional, porque nos dio toda la información y puedes dar mucho más, porque si tú eres experto en esto, puedes darle hasta folletos de la escuela, puedes darle información profesiográfica en físico o en digital y pues ya se llevan más información. Entonces eso es mucho de lo que se agradece
en este tipo de estudios. Sí damos resultados, pero también proveemos a los papás de información, al adolescente que va a elegir también, y eso pues les da mucho más claridad y seguridad, ¿no? Al momento de tomar este tipo de decisiones. Bueno, ya les hablé de cuándo se debe realizar este estudio vocacional. Deben de aplicarse, les decía yo, en preparatoria alrededor del 5º semestre, si no es que antes, como en 4º semestre, también se pueden aplicar en la preparatoria, perdón, en la secundaria. Ya se empieza a visualizar ahí un poquito de los intereses y aptitudes de los alumnos, de los estudiantes, y ya muchos de ellos empiezan a pensar en sus carreras, ¿no? Hay quienes las eligen, pues permítanme decirlo, por vocación. Hay quien siente ya su profesión: yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, o yo quiero ser religiosa, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser renovador de calzado, yo quiero ser carpintero, y también se vale, solo que los papás nos asustamos cuando nuestros hijos nos hablan de este tipo de oficios. Es que yo quiero aprender carpintería y quiero dedicarme a hacer muebles porque me encanta, yo quiero hacer eso. ¿Cómo crees? Yo te visualicé como médico, yo no te visualicé en un taller de madera, de carpintería. Y entonces muchos de los sueños de estos adolescentes y jóvenes, pues no es que se vayan a la basura, pero sí los guardan, ¿no? Ya no los expresan. Entonces, vale la pena escuchar a los muchachos. ¿Qué quieres? Pero también visualizar sus aptitudes y sus intereses. Bueno, pues muchos papás descubren que al final, cuando se les dan los resultados de la evaluación, pues descubren habilidades que jamás pensaron que pudieran tener sus hijos, ¿no? Por ejemplo, para las matemáticas. Probablemente sea muy bueno en este ámbito, pero no lo ha desarrollado tanto, no le ha interesado tanto, pero si se aplicara ese potencial, bueno, desbordaría, solo por poner algún ejemplo. Entonces, pues bueno, vamos encontrando también información de la que no teníamos idea, que no teníamos prevista, y eso pues implica también mejorar la toma de decisiones. Y hay quien dice, ¿no? Quien ya tiene muy conocidas sus habilidades. Yo soy bueno para esto, yo tengo capacidad para esta área. Muchos jóvenes así lo demuestran. O pensemos, por ejemplo, en las olimpiadas de matemáticas, de biología, de química, y desde ahí ya se ve la aptitud o vocación que tiene el adolescente o el joven para este tipo de ciencias. Bien, bueno, pues solo esto son algunos datos de cuándo inicia la evaluación psicológica en México, porque también tenemos historia, ¿no? En 1916 surge la orientación educativa en México. En 1921 pues se funda la Secretaría de Educación Pública. En 1924 se crea la sección psicopedagógica en la SEP. En 1926 se crea un tribunal para menores y se le da importancia a la aplicación de pruebas psicológicas. En 1954 la Universidad Iberoamericana funda el Centro de Orientación Psicológica y se empiezan a ofrecer servicios de orientación vocacional. En 1956 se da la integración de la orientación vocacional dentro del sistema educativo nacional y en 1959 la UNAM ofrece desde ese entonces el doctorado en orientación profesional que depende de la licenciatura en psicología, ¿no? Solo por poner algunas fechas para ver de dónde nace pues esta necesidad de la aplicación de pruebas psicológicas en la orientación vocacional y cómo se ha ido formalizando pues al paso de los años. Con esta diapositiva yo termino mi presentación, pero no quiero dejar de presentar otro documento donde ustedes van a encontrar, Rosario, ¿todavía puedo? Claro que sí. ¿Sí? Sí, Otro documento donde ustedes van a poder encontrar las herramientas para la evaluación pues en adolescentes que tiene que ver, niños y adolescentes, pero nos vamos a enfocar en adolescentes, donde vamos a encontrar pues algunas pruebas importantes para utilizar, ¿no? Este folleto ustedes lo pueden encontrar en TEA Ediciones, se pueden meter a la página y ustedes pueden descargar este folleto. Entonces aquí nos da un amplio espectro, ¿no? Para poder evaluar.
te dice que para evaluar a niños y adolescentes, para dar orientación, se utiliza el Explora, que es una prueba de la que ya te platiqué, que es una de las pruebas más actuales, pero también se habla de evaluar inteligencia emocional. Una de las variables también a evaluar en los adolescentes es bullying y ciberbullying, que también lo toqué, y te dan el nombre de la prueba. Voy a hacer un poquito más grande esto. Te dan el nombre de la variable o de la prueba, perdón, para poder evaluar esas variables. Adaptación y conducta, que es una de las variables más importantes para ver qué tan adaptado está su ambiente escolar, familiar, laboral, si es que el adolescente ya cumple con esa función, si se encuentra equilibrado en su adaptación, personalidad, nos dan pues algunas pruebas también como opciones, y hay juegos terapéuticos que son más para niños y libros de intervención, ¿no? Lo que me interesaba era esta parte, la parte de la izquierda. Y pues para los adolescentes, sobre todo para adolescentes, pues está esta prueba PAI-A, que es Inventario de Evaluación de la Personalidad para Adolescentes, que pues se utiliza mucho en la parte clínica, también en la parte forense, que ustedes dirán, ¿y es válida para la cuestión educativa en el ámbito vocacional? Sí, por la parte clínica, pero si queremos remontarnos a una prueba de personalidad más del tipo de lo vocacional, podemos aplicar 16 factores de personalidad. Esta prueba a mí me gusta porque tiene pues la edad específica para los estudios vocacionales de 12 a 18 años y porque su ámbito de aplicación está en la parte clínica, educativa y forense. Entonces, pues es una prueba de la que podemos hacer uso. Te hablaba yo de las cuestiones de ideaciones suicidas, de estrés, de falta de apoyo social. Bueno, pues aquí lo encontramos, ¿no? En consideraciones para el tratamiento, que es una parte importante de indagar. También tenemos un cuestionario para la evaluación de problemas en adolescentes. ¿Dónde tiene problemas el adolescente? Esta prueba nos ayuda a identificar de una forma muy rápida y muy sencilla dónde tiene problemas el adolescente. En el ámbito escolar educativo, clínico, forense. Estos son los contextos en el que lo podemos aplicar. Y bueno, las variables donde podemos tienen que ver con ansiedad, con depresión, insatisfacción corporal. Muchos de ellos no están a gusto con su cuerpo. Problemas interpersonales, problemas familiares, la incertidumbre sobre su futuro, el riesgo psicosocial, abuso de sustancias y autoestima y bienestar. Observen la lista de variables. ¿A poco no les parecen interesantes de evaluar en los adolescentes con quienes estamos desarrollando este estudio vocacional? ¿No? Que es mucho de lo que hemos hablado a lo largo de esta charla. Tamadul, que es un cuestionario clínico de personalidad para adolescentes y adultos, miren, detecta el grado de adaptación a los diferentes ámbitos de la vida, personal, familiar, social y académico, grado de bienestar y malestar experimentado y el estilo educativo familiar. Porque cómo nos impacta la educación en familia, ¿no? Los vicios familiares, los vicios generacionales, cómo nos impactan cómo impactan a los adolescentes. Esos círculos viciosos que en lugar de ayudar, bueno, que el círculo familiar debiera ayudar a tomar decisiones, al contrario, si es vicioso lo inmoviliza, se convierte en una zona errónea para el adolescente. Aquí pues vemos algunas escalas como malestar psicológico, adicciones, de lo que hablábamos, anorexia, ansiedad, somatización. En adaptación y conducta, pues vemos esta parte pues vamos a evaluar la conducta adaptativa, ¿no? Cómo es que, cómo es que desarrolla habilidades funcionales diarias de una persona como ustedes y como yo, cómo se desenvuelve en la vida diaria, si tiene habilidades sociales, a qué dedica su tiempo de ocio o cómo lo usa, cómo es la vida en el hogar, su autocuidado, que es muy importante en los adolescentes. Y bueno, pues nos da algunas escalas interesantes. La evaluación y prevención de la adicción a internet, a móvil y videojuegos. De repente, pues, el principal problema del adolescente es que es adicto
a los videojuegos, ¿no? Muchos de ellos se meten tanto que no lo hacen por ocio o para distraerse, sino ya es parte, hasta bueno, hay jóvenes que ganan dinero con esto y se vuelve ya pues una adicción, ¿no? Porque juego, me divierto, me meto muchísimo, gano dinero, soy un jugador ya estrella, diamante, no sé cómo lo llaman ya en sus nuevos, en sus nuevos conceptos, y muchos de ellos casi no duermen, ¿eh? Le roban muchas horas a su sueño por estar metidos acá, y eso hace una correlación ahí muy negativa con la parte académica. Esta escena, pues, es un sistema de evaluación de niños y adolescentes, que igual muchas escalas para problemas. Lo que me gusta de escena es que nos da un indicador de cuáles son aquellos problemas exteriorizados y problemas interiorizados, ¿no? Por ejemplo, en problemas exteriorizados, pues, la agresividad se nota, la actitud desafiante, problemas con ira, pero también aquellos que son interiorizados, ansiedad, depresión, quejas somáticas, ansiedad social, obsesión, compulsión. Entonces nos da información muy, muy interesante. Este es infantil, es Tamay, les hablaba de bullying y ciberbullying, ¿no? Nos va a dar ¿cómo se dice? Un scanning rápido un screening rápido de lo que implica a lo mejor ser quien lleve a cabo la violencia, quien es violentado, pero también quien es mirón o quien es observador de cómo se violenta a otros. Entonces se pueden jugar 3 roles en la variable bullying y ciberbullying. Bien, pues aquí está el famoso Explora, que es para la orientación. Aquí se visualizan aquellos campos profesionales que tienen que ver con actividades, profesiones, habilidades, destrezas y características personales. Entonces, observa 6 campos profesionales vinculados al modelo de Holland, ¿no? Que también tiene que ver con el de búsqueda autodirigida. Técnico manual, científico investigador, empresarial persuasivo, artístico creativo, social asistencias y oficina administración. Nos va a ubicar en qué campo profesional está nuestro adolescente. Bien, pues este es un folleto que todavía tiene como un poquito más de información, pero hasta aquí me interesaba comentar sobre las pruebas que ahorita pues están utilizando con los adolescentes. Bien, pues esta es mi participación. Les agradezco mucho su escucha. Rosario, te doy la palabra. Y muchas gracias, Aymara. De verdad, qué interesante y qué riqueza hay en las pruebas y que nos pueden permitir también conocer a través de estos instrumentos. Excelente, Aymara. Mira, Epi Abime nos está preguntando, bueno, nos está diciendo que si podemos compartir los enlaces de estos archivos. Sí, de hecho es muy fácil. Ustedes entran a la liga www.libreriavesalius.com y ahí van a encontrar los catálogos. Entonces, se puede accesar muy, muy fácil. Y otra forma de hacerlo es entrar a la página www.teaediciones.com y van a encontrar, pero infinidad de materiales. Y se van a maravillar de verdad con todas las técnicas e instrumentos que tenemos a nuestro favor los psicólogos, que aclaro, no son la panacea. Hay otros instrumentos con los que podemos complementar. No nos vamos a volver evaluadores, medidores, ¿no? Somos psicólogos y tenemos que tomar en cuenta otras estrategias, pero estos instrumentos nos pueden ayudar mucho en este tipo de valoración. Bien, muchas gracias, Aymara. Isela dice, muchas gracias, excelente, felicitaciones. Gabriela Gutiérrez, ¿nos puedes recordar el nombre del folleto, dónde encontrarlo? Es lo que acabas de comentar, ¿verdad? Y si puedes volver a repetir dónde encontrar estos folletos. Sí, es en las páginas que les he comentado. www.teaediciones.com o www.libreriavesalius.com. Muy bien. En Facebook, Tania Flores, Alfaro Flores, dice, ¿se necesita más privacidad al aplicar estas pruebas? Dice que, bueno, está de acuerdo. Entonces es un comentario, no una pregunta.
Sí, por supuesto. Al adolescente tendremos que darle el espacio. Siempre que trabajamos con menores de edad, los primeros acercamientos son con los papás. Ellos son quienes establecen la demanda. Y a partir de ahí ya podemos trabajar con el adolescente para el estudio vocacional. Y por supuesto se requiere privacidad para la entrevista inicial, para la aplicación de pruebas y cuando se le dan los resultados, pues siempre se ofrece dar los resultados a los papás y al adolescente, ¿no? Por separado y pudiera darse una sesión conjunta donde podamos pues platicar, ¿no? Psicólogo, papás, adolescentes sobre los resultados y ahí nos enteramos de cómo ha impactado el resultado en los padres, ¿no? Que piensan a partir de los resultados y en el adolescente también. Y eso pues es un ejercicio muy enriquecedor para, pues, para lograr el propósito, que se tome una decisión adecuada. Miguel Ángel Ramírez, muy buena información y muy clara. Gaby también dice, ¿cómo sería la elaboración del reporte o resultado final del estudio? Ujú. Bueno, pues tenemos ¿cómo le podríamos decir? Un formato para que se entreguen estos resultados o se entregue el informe. Lo que puedo decir es de manera escueta, pues que debe de llevar los datos de identificación del adolescente. Se explica también en un apartado la demanda, se ponen los antecedentes de la situación, se establece también la composición de la batería psicológica, qué pruebas se aplicaron y posterior viene el resultado por prueba psicológica. En este apartado de los resultados de prueba psicológica también se pueden poner los resúmenes o síntesis de de algunas otras técnicas e instrumentos psicológicos. Por ejemplo, en la MAPSI nosotros manejamos ahí la descripción del psicograma, hacemos una descripción del grupo primario de apoyo, del grupo secundario de apoyo, y si hubiera un grupo terciario también lo hacemos. Entonces, todo esto se va concatenando, ¿no? Para que al final podamos establecer conclusiones que son las que más interesan al adolescente y a los papás. Y después de las conclusiones, pues toda la información profesiográfica, escuelas donde se oferta la carrera que sale ahí como resultado como de mayor interés, pues a lo mejor algunas localizaciones o ubicaciones, algunos costos, cuestiones prácticos que les ayudan a los papás también a tener un mejor contexto. Y si a esto yo le puedo, bueno, y después de eso, pues ya viene mi nombre con mis datos, ¿no? De cédula profesional para que todo sea muy formal. Y si yo le puedo dar a el adolescente folletos, trípticos para que pues se lleve esta información ya en forma física, pues sería muy, muy bueno. Aunque no descartamos que él, por parte de su escuela, pues lo lleven a estas ferias, ¿cómo se llama? De orientación vocacional, donde pues las escuelas ponen ahí sus stands y les comparten folletos y demás. Pero ahí tienen de todo, ¿no? Van pasando por los diferentes, están, si les dan de todo y llevan bolsas y llevan carteles y llevan mucho material que después no saben ni qué hacer con él. Pero lo valioso del material que yo le doy como su evaluadora es el material que te va a servir, ¿no? De acuerdo a tus intereses. Entonces, pues es mucho más acotado, mucho más específico. Sí, más orientador, ¿no? Uh-huh. Sofi Lugo, muchas gracias por tan valiosa información, excelente ponencia, nos está comentando en Facebook. Epi Avime, ¿qué recomendaciones podría mencionar para aquellos alumnos que se encuentran en la licenciatura, pero lo cual solo acuden los fines de semana porque viajan más de 3 horas? Ay, no entendí, Rosario. Sí, está un poco. Dice, ¿qué recomendaciones podrías mencionar para aquellos alumnos que se encuentran en licenciatura, pero que solo acuden fines de semana? A la licenciatura o a sus casas o ¿cómo? Viajan más de 3 horas. No queda muy claro. A ver si No queda muy claro. nos puedes decir, Pia, dime. Bueno, yo puedo comentar algunas cuestiones. Si solo viajan
Bueno, si viajan más de 3 horas no es recomendable. Quizá lo ideal sería buscar un lugar cercano a la universidad para que puedan vivir, que sus trayectos sean más cortos y así no nos enfrentamos a lo que comentábamos, irritabilidad, hasta sueño, ¿no? Cansancio por tantas horas de viaje, que son tiempos que pudiera dedicar a hacer un trabajo, un proyecto, hasta descansar, ¿no? Entonces, lo ideal es que vivan cerca de los lugares donde van a estudiar. Y también se puede dar que los jóvenes ya hayan elegido carrera, que ya estén en su escuela, bueno, que ya estén en la licenciatura, que ya hayan hecho la elección de una escuela de educación superior y que no se sientan a gusto. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Ah, pues hay todavía un recurso más, la orientación profesional, ¿no? Ya estás en la carrera, ya estás en este barquito, mira, tus opciones son estas. Por supuesto que una de las opciones es darte de baja e ir a la elección que tú quieres, pero si ya estás aquí, la elección, la orientación profesional te puede ayudar a tomar también muy buenas decisiones en una carrera que medianamente te gusta. No es convencerte de que la termines, sino darle un sentido. Decimos en teoría de la praxis, ¿no? En resignificar eso que ya estás estudiando. Y entonces, ¿qué opciones tienes para después? ¿En qué te puedes, en qué puedes emplearte? ¿A qué te puedes dedicar, ¿no? Con esta carrera que a ti te gusta y que te haga sentir satisfecho. Entonces, vean cómo tenemos diferentes momentos en la orientación. Está la orientación educativa, está la orientación vocacional, pero también tenemos la orientación profesional, que también aplica para quienes ya obtuvieron el grado. Aquellos que dicen, estoy pensando en un posgrado, pero no sé qué estudiar. Ah, pues ahí entra el orientador profesional. A ver, ¿por qué línea te quieres ir? ¿Por qué especialización te quieres ir? Y estos orientadores profesionales actúan como tutores. Interesante, hay muchas cosas que desconocemos, pero bueno, por eso lo importante de profundizar y especificar en este tipo de temas. Bueno, María del Carmen Valdés, muchas felicidades por la conferencia, fue muy clara y productiva. Yesenia Serimar, la edad más adecuada para que el resultado sea confiable o más confiable. Me imagino que Pues del... generalmente evaluamos a los adolescentes entre los 16, 17 años, tomando en cuenta que ellos salen a los 18, bueno, entre 17 y 18 de la preparatoria, pero podemos empezar a evaluar estos intereses y aptitudes desde la secundaria. Puede ser. Vera Margarita, muchas gracias. Excelente ponencia, información muy completa. Felicitaciones, profesora. Yadi Nápoles, muchas felicidades por la conferencia. Excelente tema, fue muy clara e informativa. Edgar Mejía, ¿cuál prueba sería recomendable para un adulto mayor que desea estudiar pero no está seguro de su elección? Para un adulto mayor, pues generalmente las pruebas vocacionales nos dan como en la ficha técnica el parámetro de edad a partir de los 16 años, ¿no? O nos dicen solamente adolescentes y adultos. Y yo te diría, Edgar, que cuando veas esta connotación en las fichas técnicas de las pruebas y te dice adolescentes y adultos, vayas a esa parte, ¿no? Mi paciente adulto mayor todavía tiene la capacidad cognitiva para contestar la prueba. Muchas pruebas te ponen topes, te dicen esta prueba la puede contestar un adulto hasta los 70 años. Después ya no hay baremación para contrastar sus resultados. Entonces, yo ahora no podría decir una prueba en específico, más bien tendremos que ir a las pruebas de orientación vocación, perdón, sí, de habilidades, intereses, aptitudes vocacionales e ir a la ficha técnica y ver qué nos dice el autor sobre este aspecto. Gracias, Simona. Adriana Gómez, ¿qué material recomiendas para trabajar con alumnos de tercero de secundaria? Con alumnos de secundaria yo recomiendo trabajar en este aspecto, hábitos de estudio. Es un tema que nos falla, los hábitos de estudio. Y que los jovencitos, bueno, los adolescentes de repente no saben cómo estudiar. ¿Cómo van pasando?
pues no me lo pregunten, pero muchas veces no tienen conocido el mejor hábito. No saben subrayar, no saben hacer apuntes, no saben hacer cuestionarios, no saben hacer guías. Pues, hay quien diga, ay, no, pero es que esas técnicas y estrategias son de cuando yo estudiaba, ¿no? Ya no se usan. Claro que se usan, porque se habla de la alta comprensión que tiene para la síntesis, para entender un concepto, no para memorizarlo, para entenderlo y aplicarlo. Entonces, vale la pena fomentar en los jóvenes de secundaria los hábitos de estudio, enseñarles cómo estudiar y fomentar el estudiar. Muchos de ellos ni siquiera saben cómo aprenden, ¿no? Ni siquiera saben cuál es su mejor forma de aprender, si son visuales, si son auditivos, si son sinestésicos, no saben. Entonces, valdría la pena trabajar sobre los hábitos de estudio y también sobre la organización de su tiempo, que es algo que falla mucho. Muchos adolescentes están en casa solitos. Bueno, ahorita por la pandemia ya están acompañados más por los papás, pero pensemos antes de la pandemia. Muchos de ellos están solos y no saben cómo organizar su tiempo. Entonces llegan de la secundaria, se duermen como 3 horas, despiertan, comen, están cansados y ya no les queda tiempo para estudiar. Entonces valdría la pena ayudarles a reorganizar sus tiempos. Es decir, esos son contenidos procedimentales, ¿no? Que son importantes y que son base para adquirir otro tipo de conocimientos. Muy bien. Maribel Exacto. Morales Vargas pregunta si AMAP se ofrece este diplomado en orientación vocacional. Bueno, le podemos decir a Maribel que el diplomado es en psicometría y evaluación psicológica y ahorita le vamos a pedir a la maestra Aymara que nos pueda decir en síntesis en qué consiste este diplomado, qué contenidos se abordan. Y bueno, también hay otro diplomado en evaluación de niños y adolescentes, pero si nos puedes comentar al respecto, Aymara, por favor. Claro que sí. El diplomado de evaluación y pruebas psicológicas tiene una duración de 11 meses, son 45 semanas de trabajo efectivo, donde desarrollamos cerca de 6 módulos de trabajo. En el primer módulo hablamos de la introducción a las pruebas psicológicas y a la evaluación. En el siguiente módulo hablamos de la evaluación a niños. En el tercer módulo hablamos de la evaluación a adolescentes, que es donde tomamos en cuenta el proceso de evaluación vocacional. En el cuarto módulo hablamos de la evaluación al adulto, psicodiagnóstico del adulto, y en el quinto módulo hablamos de de cómo se puede aplicar la psicometría, las pruebas psicológicas en el estudio de los problemas de aprendizaje. Sobre todo porque tenemos ahí consideraciones erróneas sobre los problemas de aprendizaje. Creemos que están vinculados con déficit intelectual y no es así, ¿no? Y en el último módulo trabajamos sobre la psicometría en el ámbito organizacional. Entonces son los módulos que trabajamos en el diplomado de evaluación y pruebas psicológicas. Si alguno de ustedes no quisiera estudiar el diplomado completo, puede tomar el módulo que le interese como curso y pues también se vale. Entonces, muy bien. Margarita Vera dice, ¿me puede recomendar algún material para orientar a jóvenes con discapacidad intelectual en la elección de un oficio? En la elección de un oficio, sí, por supuesto. Hay material psicométrico especial para este tipo de población. Si gusta, nos podemos contactar y yo le puedo participar de algunas pruebas específicas para que, bueno, si es su ámbito laboral, pues usted las pueda aplicar. Gracias, señora. Arcelia, ¿aproximadamente en cuántas sesiones se da la orientación vocacional, incluyendo aplicación de pruebas y el hablar con los padres? Bueno, pues aproximadamente un mes. Tenemos la entrevista con los papás, la entrevista con el adolescente y la aplicación de pruebas. Entonces estamos entregando resultados como al mes, mes y medio aproximadamente. Gracias. Bueno, Alondra Ochoa dice, AMAPS y sus docentes son extraordinarios y por supuesto que estamos de acuerdo con ello y bueno, pues la maestra Aymara es prueba de ello. Patricia Hurtado, mil gracias, excelente, clara e interesante información. Arcelia, felicidades para la conferencista, muy interesante y completa la ponencia.
Carla Quisel, es fundamental que todo este proceso sea marcado en cada uno de los adolescentes, ya que es de suma importancia para su propósito de vida. Excelente información, muchas gracias y felicitaciones a la maestra Aymara. Gracias. Yesenia Serimar, muchas gracias por la información muy clara. Felicidades. Rosy Reyes, muchas gracias por la información. ¿Nos podría recordar los sitios para localizar las pruebas mencionadas? Es www.libreriavesalius.com, Vesalius con V, y www.taediciones.com. Gracias. Miguel Ángel dice que que muy bien lo de tomar por módulo. Así es, Miguel Ángel, me parece, es algo muy interesante y muchas personas, muchos psicólogos toman solo algún módulo porque en sí mismo hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, o bien se toma todo el diplomado o cursos como, los módulos como cursos. Ariel nos dice, ¿en dónde puedo contactarte, Aymara, para ver las pruebas psicométricas para personas con discapacidad intelectual? Pues puede ser en AMAPSI, o bien mi correo. ¿Puedo dar el correo, Rosario? Sí, sí me haces, claro que sí, por supuesto, si nos haces favor de anotarlo o yo lo anoto aquí como tú me digas. Ajá, lo anoto así rapidito, lo estoy anotando en el Ahí está, chat. porque Gaby también está pidiendo tus datos para contactarte. Listo, ahí está mi correo. Blanca Barrios dice, excelente ponencia. Gracias, Aymara. Omar de la Rosa, buenas tardes. Dice, en el marco de su ponencia, ¿cómo definir vocación? Muchas gracias y saludos. Bueno, pues la vocación implica algo para lo que yo no tengo que esforzarme, algo que se da de forma natural y que me da la posibilidad de desarrollar toda mi capacidad, toda mi habilidad y ni se diga pues el potencial, ¿no?, que yo pudiera tener. Entonces, si a esto le sumamos ¿cómo pudiéramos decir? La formación académica, pues imagínense cómo se potenciaría a este joven, ¿no? Entonces, yo lo podría definir así. Exacto. Además de que se pueden reducir muchas situaciones complicadas, ¿no? De cierta tranquilidad que se puede generar con un estudio vocacional y ya los jóvenes van con mucha seguridad a enfrentar o a estudiar esto que está ya seguro, como seguro en él, ¿no? Sí, claro, Rosario. Y bueno, en el estudio vocacional justo vamos a descubrir, ¿no? Su vocación, si es que no la ha descubierto, a través de contestar una serie de frases, una serie de preguntas, donde nos deja ver, pues, cuáles son justo lo que ya hemos comentado, sus intereses. Muchos jóvenes ya lo saben, solo es para confirmar, y otros llegan al estudio vocacional para descubrir. Muy bien. Vale la pena esta inversión, ¿no? De tiempo y económica también, como para tener esos beneficios y esas ventajas. Claro que sí. Luis Ureña, Lino, felicidades, excelente información y ponencia. Bueno, aquí ya lo está dando Stephanie, gracias, la dirección de donde se pueden localizar las pruebas. Bueno, ya está aquí tu correo para quienes deseen contactarte. Rosy Cabrera dice, excelente conferencia, maestra Aymara. Mayra Jiménez, gracias, excelente tema, muy bien. Son todos los comentarios y muchas felicitaciones, por supuesto. También en Facebook tenemos muchos comentarios. Bueno, algunos ya los leí. Y pues igualmente muchas felicitaciones. Si alguien más quisiera hacer algún comentario, el micrófono abierto, adelante, está el espacio. Bueno, pues entonces creo que no hay algún comentario, entonces les pido que abran su micrófono y que podamos darle un abrazo muy fuerte a la maestra Aymara. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Excelente conferencia, maestra Aymara.
información. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, Aymara. Gracias, gracias, Gis. Y bueno, pues los esperamos la próxima semana, próximo lunes, igualmente con una conferencia también interesante, Obesidad, Prejuicio y Salud Psicológica, y estará con nosotros la maestra María Angélica Pérez García. Bueno, los esperamos la próxima semana y Aymara, nuevamente muchísimas gracias y felicitaciones por esta excelente conferencia. Gracias a ti, Rosario, y al doctor Eduardo por la confianza siempre depositada, por las oportunidades de todos los días y pues un abrazo muy fuerte para todos. Y bueno, pues Igualmente. a quienes quieran ser